¿no? En el mundo de los constructores, todo lo que nos queda por construir en este país y en este mundo que no le ha pasado fácil. Venimos de superar un tiempo de mucho dolor, de mucha enfermedad, de muchas pérdidas, que afrontamos con mucho esfuerzo. Cuando llegamos al gobierno, allá en diciembre del 2019, estábamos muy convencidos de que para poner de pie a la Argentina, la obra pública, la construcción, era un elemento central, por ese contenido movilizador que tiene la actividad de la construcción. En campaña anuncié que iba a poner de pie, a construir un ministerio de vivienda que hoy conduce Jorge Ferraresi. Y lo hice advirtiendo la necesidad que tiene la Argentina, los argentinos, las argentinas, de tener un techo propio, donde cobijarse junto a sus familias. Y lo hice también convencido de que ese era un camino propicio para poner en marcha una economía que venía definitivamente apagada y que había que encender, como recordaba yo en aquellos días. Apagada porque todo se había retraído, el proceso de endeudamiento vivido dejó paralizadas muchas actividades y condicionó mucho al Estado para poder desarrollar obra pública. Y llegamos con toda nuestra vocación y todas nuestras convicciones hasta que a los 99 días cayó ese tiempo de dolor que fue la pandemia. Aún así, desde el año pasado empezamos a trabajar fuertemente con la obra pública, porque la verdad es que la Argentina es un país muy grande y en verdad necesita de la obra pública muchos sectores, muchos espacios geográficos del país para poder garantizar el desarrollo. Y empezamos a trabajar. Y los resultados son un poco los que acaba de mencionar el presidente de la Cámara, que tienen que ver con una inversión que aumentó desde parte del Estado, con la creación de nuevos puestos de trabajo, pero que necesitamos que hoy recuperen un vigor, una fuerza que la Argentina necesita para terminar de ponernos de pie. Ustedes que ahora que la pandemia ha pasado, la pandemia volvió a instalar entre nosotros algo que yo quería superar aquel 10 de diciembre del 2019, que era la confrontación y recuperar el diálogo y recuperar espacios de encuentro. Bueno, la pandemia nos volvió a ponernos en veredas diferentes, a volver a confrontar. Tanto dolor y tanta pena tiene que habernos servido para pensar un mundo de otro modo y para pensar, ustedes que son constructores, en ver cómo construimos ese mundo hacia adelante. Me parece que lo primero que tenemos que construir son puentes. El primer puente que tenemos que construir es el puente hacia el diálogo, hacia el consenso. Allí hemos trabajado mucho, junto a la Cámara de la Construcción, en el Consejo Económico Social. Y hemos logrado definitivamente avances importantes, muy importantes. Porque estamos convencidos que la Argentina del futuro se construye a través del diálogo y se construye escuchándonos. En estos 2 días, después de la última elección primaria, yo me ocupé de salir a la calle y de escuchar. Porque es tiempo de escucharnos, de terminar con los gritos altisonantes y aprender a escucharnos entre nosotros para saber qué nos pasa, porque hemos vivido una época muy conmovedora, también en lo afectivo, también en lo personal. Y es bueno escuchar. Es bueno escuchar. Escuchando uno advierte percepciones que otros tienen y uno no tuvo. Y es tan necesario ponerse en el lugar del otro y en los zapatos del otro
para saber cómo caminar más seguros hacia el futuro, tan importante. Y me he ido a escuchar a vecinos, hombres y mujeres comunes, algunos trabajadores de la construcción estaban en esos encuentros, para ver exactamente cuáles son las expectativas que de inmediato deben ser atendidas. Escuchar y gobernar. A escuchar y gobernar, yo le digo que sí. Y le digo que no a la idea de encerrarnos, a la idea de creer que podemos gobernar sin escuchar al otro. Le digo que no a la altisonancia del diálogo. Le digo que no al ruido que solo que se queja y llama a la queja. El presidente de la República hablando en la Cámara Argentina de la Construcción, en esta convocatoria muy especial, apelando al diálogo, a la construcción de puentes. Algo tenemos para decir después en el transcurso de nuestra columna sobre el diálogo, justamente en un día en que el diálogo ha tenido un estrepitoso fracaso, considerando lo que han hecho con el quórum para votar la ley de etiquetado frontal. Es un ejemplo muy claro de que ellos, la derecha, no dialoga nunca y que el gobierno siempre tiene un propósito conciliador. ¿Le va bien con eso? Uno a veces hace un análisis un tanto pesimista de esa actitud. Dialogar, construir puentes, suena muy bien, es muy grato, pero del otro lado son feroces. Son feroces los políticos que representan a las corporaciones de la derecha, que no ceden un palmo, jamás. Entonces el diálogo solo sirve cuando se hace lo que ellos dicen. Jamás cuando se proponen las cosas positivas que desde el gobierno, indudablemente, uno lo escucha a Alberto Fernández y mejor buena voluntad no se puede tener.